Señores, este programa debió ser un miércoles, pero debido a lo agitado de la semana post 16 de agosto, nos cambió un poco la agenda. Tenemos hoy dos médicos de sexo diferente, especialistas en urología, y son padres e hijas. Tenemos al doctor Bolívar Gil, médico urólogo, y a la doctora Rosalí Gil, médico urólogo, graduados de universidades dominicanas y entrenados en hospitales dominicanos. Le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo su presencia y tenemos un tema único que, por cierto, está dentro de los 2 o 3 enfermedades más comunes, causa de muerte en esta época, que es el cáncer de próstata en el hombre, el cáncer de seno en mujer, y se habla también de pulmones y colon. Le queremos dar las gracias y hay una pregunta obligada. ¿Qué hizo que el papá le sugiriera a la hija la especialidad de urología? Bueno, yo tengo, de los 6 médicos que yo, de los 6 hijos que yo tengo. ¿De los? De los 6 hijos que yo tengo. 6. 4 son médicos. Y a ninguno yo le señalé la carrera. Tengo una uróloga, que es ella. Tengo una pediatra, casada con un cirujano pediátrico. Ella también está casada con un cirujano bariátrico y laparoscópico. Tengo uno que es médico familiar que dirige un hospital en restauración. Y tengo una ginecóloga. Y a la única que yo le dije, de los 6 hijos que yo le señalé la carrera, fue una hija que es ingeniera. Bien. Civil, porque a ellos lo cogieron ellos mutuo propio. Aquí hay familias de abogados que se comunican por acto de alguacil. Supongo que ustedes se comunican por un recetario. No, imagínense, 4 médicos y usted. Sí. Bien. Y no se han tentado a construir una clínica. ¿Cómo fue? No se han tentado de construir una clínica. Un hospital. Bueno, tienen el ingeniero y tienen 4 de las especialidades. O 5. Lo que pasa es que nosotros trabajamos en el Centro Médico Real y yo soy de los socios fundadores, doctor, de ese centro. Eso es algo que nos llama la atención, pero nos llama más la atención que teniendo usted tantos hijos médicos y siendo el Estado el gran empleador de médicos, por ejemplo, ustedes dos estén todo el tiempo en una clínica privada, teniendo todos los hospitales del Estado, y dicen las malas lenguas por ahí que usted es un gran amigo del que dirige hoy este país. Sí. Entonces, ¿por qué usted no está en el gobierno? Bueno, yo no estoy en el gobierno, porque inclusive el es muy amigo de Danilo. El presidente me mandó a buscar a mí y a otro de la clínica, doctor de Olio, para ofrecernos. Pero nosotros le dijimos que queríamos que hiciera un buen gobierno, nada más, porque no queríamos puestos, porque hay muchísimos compañeros que sí pueden, y que solamente si él nos necesitaba de manera, no sé yo, porque nosotros estábamos muy bien en el sector privado, y hay muchísimos compañeros buenísimos que podían ejercer. Nosotros dijimos que no. Doctor, estar bien en el sector privado, con tantos conflictos, cuando tú llegas a un médico, lo primero no es qué se siente, sino qué seguro tienes. Yo recibo seguro, yo no recibo seguro, qué seguro, si es subsidiado, si es contributivo. Doctor, el ejercicio privado plenamente, como están ustedes en el Centro Médico Real, los dos, todo el día, uno en la mañana y uno en la tarde, permite que un médico, una familia, pueda vivir dignamente con los seguros que le ofrece la Seguridad Social. Sí. ¿Y cuál es el secreto? ¿Volumen o copago? Volumen y el copago y el volumen principal. Porque imagínense, si usted comienza a operar próstata, por más por más barata que sea, se acumulan. Sí. Son muchas. De vez en cuando aparece un privado
Doctora, del 100% de la consulta del hombre que ¿le llega directamente porque ustedes son urólogos o vienen referidos por un médico familiar que le dice ve a ver un urólogo? La mayoría, el 60% de los pacientes... ¿Qué por ciento? El 60% de los pacientes van a una consulta por un urólogo y el resto puede venir referido de la emergencia. Bien, cualquiera de los dos, de la consulta de un hombre que va por próstata, ¿cuál es el primer signo? ¿Él es que dice próstata o ustedes le dicen déjame ver qué tú tienes? Bueno, cuando yo entrevisto a un paciente, yo le digo cuál es el motivo de su consulta. Y la edad y el sexo hace que uno le diga qué le trae por aquí. Muchos van, contrario a lo que sucedía antes, muchos van mutuo propio, o lo lleva la mujer o van ellos mismos, porque quieren un chequeo riguroso. Pero otros van porque ya tienen síntomas, que son trastornos de la micción, es decir, orinar con dificultad por la quiuria, o sea, orinar. Es decir, el que llega puede llegar porque tiene problemas en la micción, es decir, que orina mucho, que no orina bien, que se le tranca un poquito, o algunos por impotencia. Esas dos son las dos principales causas que ustedes terminan hablando de próstata. No, el que va por impotencia, una cantidad de las personas que van por la consulta para su próstata, arrastran casi siempre un poquito de disfunción eréctil. Y entonces uno le investiga dentro de la anamnesis que uno le hace, a veces lo dice la esposa, dile tal cosa, y entonces surge el tema de impotencia sexual. Bien. Pero fíjate, la mayoría de la gente que va ya por impotencia sexual no es vieja, no es vieja, son más jóvenes. Bien. Doctora Gil, en República Dominicana hay una costumbre que no es de nosotros solamente, es a nivel mundial, y es que las mujeres van a una ginecóloga y que los hombres van a un urólogo. Usted rompe eso y es uróloga de mujeres y de hombres, porque la urología no es solamente el problema. En mujeres que no tienen próstata, sino tienen otras afecciones, ¿cuál es la principal causa de consulta de una mujer a una uróloga? La incontinencia. ¿Qué cosa? La cistitis y la incontinencia. Esa incontinencia en que a veces tú puedes seguir una mujer por el chorro de orina, por donde ella camina, cuando se ríe, cuando camina, cuando tiene demasiado, no puede retener. ¿Eso cuál es la principal causa? En mujeres adultas, la paridad, o sea, los números de embarazo, los números de parto, la disminución de los estrógenos, la debilidad que se produce a nivel del piso pélvico. Entonces, viene esa incontinencia por el esfuerzo. Y otras relacionadas también a los síntomas irritativos cuando hay cistitis o hiperactividad vesical, que es la que se le sale con el deseo de ir rápidamente al baño. Tanto en la incontinencia como en el problema prostático, la historia final, ¿qué por ciento es quirúrgico y qué por ciento es tratamiento médico no quirúrgico? En próstata. En próstata, ¿qué porcentaje? Bueno, va a depender del tamaño y de los trastornos misionales. Pero la película, ¿cómo termina? Es decir, ¿qué por ciento terminan en el quirófano? En el quirófano yo diría que una minoría, porque hay una serie de tratamientos para la hiperplasia prostática y también para el cáncer de próstata. Aunque sea el cáncer, a veces se hace sin la operación. Sin cirugía. Y entonces, ¿por la gravedad del cáncer o por la variedad del cáncer? Por la variedad del cáncer, porque si un cáncer está ya a nivel metastásico, no hay que buscar nada en cirugía. Ahora, cuando es un tumor benigno, una hiperplasia prostática, dependiendo de los síntomas y del tamaño, pudiera ir a cirugía. Porque hay también muchos medicamentos que se usan para la hiperplasia prostática sin tener que ir a cirugía, toda vez que esos medicamentos pudieran yugular los síntomas y no es necesario ir a cirugía. Bien, ¿qué es
una lenteja que se ponía en el pasado, radioactiva, cerca o en la próstata para combatir el cáncer, ¿y eso está descontinuado? No, eso sigue igual. Esos son semillas radiactivas. ¿Cómo se llama? llaman? Braquiterapia. ¿Y qué tienen esas semillas? Radiaciones. Emiten radiaciones por un espacio de tiempo que van matando la célula tumoral. Pero local, ¿verdad? Local, sí, local. Haciendo el menos daño posible, porque eso es muy bien calculado. El espacio de la próstata, hay un biofísico que te hace los cálculos de a dónde deben ir las radiaciones para que no haga daño a los demás órganos cercanos. Doctora, en el tratamiento electivo, cirugía, radio y quimio, ¿qué es lo que lo decide? Lo decide la edad del paciente, la agresividad del tumor, los factores de riesgo y su expectativa de vida también, porque no es lo mismo un paciente de 70 años que tenga una expectativa de vida por su condición física de 15 años más que un paciente de 75, pero que en la expectativa de vida uno no le calcule ni siquiera 10. Eso va a depender. El paciente mientras más joven y mientras más historia familiar de cáncer de próstata, más chance tiene de que haga una recidiva. Entonces uno tiene que pensar un poco más agresivo. ¿Cuál es la edad más temprana que ustedes han visto? No hiperplasia, sino cáncer, hiperplasia es aumento del tamaño benigno, sino cáncer de próstata en personas jóvenes. ¿Cuál es la edad de más joven que ustedes han visto? Yo he visto en mi práctica 42 años. ¿Cuánto? Tengo varios entre 42 y 46, pero lo más joven que he tenido yo son 42 años. 42. Doctor, el cáncer de próstata, ¿puede haber algún tipo que a temprano diagnóstico se cure? Muchísimos. ¿Pero con cuánta sobrevivencia? La sobrevivencia, la gente puede durar años y años. Yo diría que del 90% en adelante, hasta el 98% puede estar vivo si cuando la supervivencia, si se le diagnosticó temprano y se actuó temprano. Pero volviendo al paciente que es a la edad, resulta que yo vi un paciente y yo escribí un artículo en una revista que dirigía González de Peña en El Gautier, y yo escribí un artículo de un paciente que tenía 14 años con cáncer de próstata, un cáncer agresivísimo, y hubo que hacerle a él una cirugía que es la única que se ha hecho en República Dominicana y que se han hecho muy pocas a nivel mundial, que es la hemicorporectomía. Porque eso... ¿Qué se llevaron además de ahí se llevaba desde las lumbares, todas las piernas. Pero es un caso único, doctor. Caso único, lo hicimos, yo participé, el doctor Benoit, que era, ¿se recuerda? Sí, que era seguro. cancerólogo, cirujano cancerólogo. Y lo hicimos, el muchachito murió, era de descendencia haitiana, y murió a los 30 días. ¿Cuál es la etiología del cáncer? Es decir, herencia, algún elemento químico. ¿Cuál es la etiología del cáncer de próstata? No se sabe. Lo que sí hay son factores que se estudian. Por ejemplo, como decíamos ahorita, la genética, hay factores familiares, pero no por eso quiere decir que es una herencia, es un factor nada más. Para mí, lo más importante en un cáncer de próstata como factor es la edad. Bien. Cuando la gente vivía, para la época del Imperio Romano, donde había mucha mortificación a los trabajadores, la gente no vivía más de 50 años. Y solamente un 1% de los cánceres de próstata aparecen debajo de los 50 años. Entonces había muy poco cáncer de próstata. Exacto, de manera que parece... Es como el Alzheimer ahora, que aparece a los 70, a los 80, porque el hombre... Doctora, en el caso del cáncer de seno, nosotros tenemos familias completas, 3, 4 hijas con la madre y quizá con cáncer ya diagnosticado, y 2 hijas o una que todavía no se ha sido diagnosticada, y fueron inclusive a Estados Unidos y le dijeron que procedía una mastectomía preventiva. Esos casos en que tienen
todos los números de la lotería para sacárselo, ¿pueden existir en el cáncer de próstata? No, el cáncer de próstata, por la forma en que él se desarrolla y por la... es muy lento. El factor de riesgo familiar aumenta en un 2% cuando 2 a 3 veces tiene un familiar de primer grado con cáncer de próstata, o sea, padre o hermano. Aumenta si son más de 3, pero aún así los efectos colaterales de un tratamiento preventivo no sobrepasan los beneficios de que ese paciente desarrolle su enfermedad de manera espontánea. Entonces, tampoco es que como yo tengo como mi papá tiene, específicamente yo voy a tener. No. Entonces, no se justifica, porque son más los riesgos de impotencia. Señores, y de incontinencia. PSA y tacto, ¿deben hacerse juntos o uno de los dos le da el índice a ustedes? Deben hacerse juntos. O sea, bueno, quiero decir que se deben hacer los dos, vamos a decir así. Porque cuando tú haces un tacto rectal, debes esperar más o menos algunas 2 semanas para que se le haga el PSA, para que no influya, porque un tacto rectal y otras cosas más pueden darnos falso positivo de un PSA que está alto y fue por el movimiento, la movilización. ¿Y no se debe hacer primero el PSA? Pudiera hacerse, pero si no se hace primero, se puede hacer el tacto rectal. Entonces la manipulación te puede dar un falso positivo. Sí, o sea, puede aumentar un poquito el PSA, como también la sonografía transrectal, la misma biopsia y muchas cosas más que pueden... ¿A qué edad un sano debe comenzarse a chequear, doctora? Actualmente las guías americanas recomiendan que después de los 55 años, pero en los países caribeños todavía se sigue continuando y en Latinoamérica, por la gran variación étnica, se recomienda que se siga el screening de 40 años para empezar la prevención. Nosotros no tenemos un programa interactivo, pero nos pasan muchas llamadas. Ya yo creo que hemos pasado muchas. Carlos y José Israel deben de tener algunas preguntas. Bien, sí, al doctor Gil, gracias por venir acá al programa. Queríamos preguntar con respecto a la incontinencia urinaria. ¿Eso es una cosa que viene porque viene o hay algo, o como dice la doctora, hay ciertos hábitos que incentivan su aparición, pero por ejemplo en el hombre, es algo que un signo de la edad, algo que uno sabe que tarde o temprano le va a llegar por algún desgaste o malfuncionamiento de alguna parte de su cuerpo, o es algo que alguien puede llegar hasta el final de su vida sin llegar a padecerlo? Sí, de hecho hay muchísimas personas que ni le ha crecido la próstata. La próstata mide, antes de los 40 años, pesa 20 gramos. Y yo tengo pacientes, inclusive grandes líderes políticos, que han muerto de muchos años, que su próstata estuvo chiquitita y nunca tuvieron ese trastorno. No fue el caso, por ejemplo, de Trujillo, que Trujillo sí tenía incontinencia, pero porque le manipulaban mucho la uretra, porque él sufría de estrechez uretral. Pero lo que hace que una persona tenga que orinar rápidamente, o sea, tenga una urgencia en orinar, o que se le salga, ya a cierta edad, es por la próstata, básicamente, porque la próstata es traspasada por la uretra, es una, pero además la próstata está sentada en la vejiga y cualquier crecimiento por la edad va a hacer que ella no pueda hacer sus funciones normales y le puede dar la incontinencia y más bien la polaquiuria, como nosotros decimos, que orina muchas veces de noche o de día y que tenga urgencia en orinar porque no se le sale. Una persona que en su ropa interior encuentre como que siempre, por más bien que se lo sacuda, deja algo ahí. ¿Eso es un indicador de que algo hay que revisar? Sí, porque eso se llama goteo postmisional, que eso sí, porque eso no es incontinencia. El goteo postmisional sí, en la edad trae eso. Ok, muy bien, sí. Yo me abstengo, yo sé de esos problemas personales. y no vaya aquí a hacer una consulta. Sí. No. Bueno, si quiera una consulta, los visito. Sí. Bueno, precisamente hay algo que con respecto, uno va a los consultorios de los urólogos y uno lo que ve muchísimos hombres, y uno piensa como que, oye, las mujeres no sufren, parece que no sufren de nada, o quizás por lo como dice el doctor, por no tener próstata no sufren nada de eso. Entonces,
la mujer dominicana, doctora, tiene muy pendiente su necesidad de chequearse problemas renales, cuando casi siempre que tienen en la mente de chequearse otra cosa? Bueno, las mujeres en general siempre tienen la costumbre de chequearse. No es igual que el hombre, o sea, la mujer se chequea y está acostumbrada a ir al médico desde joven, porque primero con la menstruación, que si el desarrollo, se acostumbra a llevar a la niña desde pequeña, desde que sale del pediatra, al ginecólogo. Entonces la mujer va más afín con hacer consultas preventivas. De hecho, las mujeres a veces tienen exceso de consultas, pero cualquier molestia quieren investigarlo. Bien. Nosotros tenemos una serie de preguntas, pero yo quiero complacer a mucha gente que está viendo a la doctora Gil en su casa y le vamos a resolver algo que ellos quieren saber. Doctora, ¿le cuesta mucho crearle confianza a un hombre cuando va a consultar a una uróloga mujer? No me ha parecido así. Al principio sí se tenía esa tendencia de que la gente decía, una uróloga como y tendrá pacientes, o sea, pero desde la formación en el hospital vi que no era tanto así. Los pacientes usualmente, tú generas una confianza y es con el trato, pero la mayoría de los pacientes de él yo me lo he quedado. Quiere decir que el tacto que el hombre no le gusta, le es igual, es decir, lo rechaza tanto del hombre como el doctor, como de la doctora. Exacto. Es decir, no es por el sexo, sino es por el procedimiento. Yo una vez tuve no le gusta el dedo. Tuve un paciente una vez que yo lo escuchaba cuando llegaba donde la secretaria y decía, ¿quién está? ¿La doctora o la doctora? Y se iba. Ay, y así pasó varias veces y yo hasta reconocía la voz. Y un día operamos un familiar y él me dice, yo he ido varias veces, pero está usted. Y digo yo, sí, pero también ha ido varias veces y está el doctor, pero tampoco entra. Usualmente el temor al tacto es el temor al tacto. Yo tengo una anécdota que no sé, le confieso que no sé si debo hacerla en televisión, pero no me puedo contener a hacérsela al doctor. Cuando nosotros entramos al Hospital Gautier, nosotros pasamos por los diferentes servicios, éramos practicantes, no médicos. Y en el tiempo que tuvimos en urología, pues ayudábamos a preparar los pacientes para que el doctor Lobatón, un hombre de un carácter muy duro y unos dedos muy grandes, sí, ¿verdad? Examinaba a un famoso, que ya se puede hablar de eso, un famoso homosexual de la época, que fue por un problema de una cistitis que tenía. Y cuando el doctor lo examinó, el doctor era, le vuelvo y le repito, tenía los dedos muy grandes y no era muy... simpático. No era simpático. Y entonces le dice el hombre volteándose, nunca se me olvidó, doctor, ¿y usted no le pueden dar un cariñito a uno para entrarle esos dedos tan grandes? Ay, Dios mío. Eso se hizo famoso en el Gautier. Sí. Doctor, doctora, en la poliuria, es decir, orinar muchas veces, fuera de próstata, problemas de vejiga, cistitis o diabetes, ¿qué otras causas producen muchas micciones nocturnas sobre todo? Las enfermedades cardiovasculares, cuando toman también. Cuando toman una hipertensión. Exactamente, y por los tipos de diuréticos que toman. Entonces eso va a producirte una poliuria completa el día entero. Entonces siempre se investiga eso. De hecho hay una herramienta diagnóstica que se llama diario miccional. Que en el diario miccional, cuando un paciente refiere que orina mucho, se pone a contabilizar toda la cantidad de líquido que toma y el tipo de líquido que toma, y al igual las veces que va al baño y qué cantidad orina, para descartar de un paciente que tenga un trastorno que produzca poliuria que no tenga nada que ver con el sistema ya de vías urinarias bajas. Y a esos pacientes se tratan de manera diferente, conjuntamente ya con otro tipo de medicamentos como desmopresina y igualmente con el nefrólogo de base. Doctor, un paciente va a consultar a un urólogo y le dice que tiene problemas de micción, le da trabajo orinar. Y él, después de hacerle un interrogatorio, no lo examina mucho. Y esa es la pregunta de él. Le dice,
te voy a recetar este medicamento. Y le dibujó la salida de la vejiga, en donde hay una próstata en la que pasa un uréter por el medio y que parece que la próstata comprime un poquito el uréter. La pregunta es la siguiente: le dio un medicamento que él dice que él parece un equino orinando un chorro el día entero, pero que después del mediodía él se la toma en ayuna, se reduce un poco la intensidad de la orina. ¿Ese medicamento no tiene contraindicaciones? Bueno. Usted sabe de qué yo hablo, ¿verdad? Sí. La uretra. Sí. La uretra. Como decía yo ahorita, está aprisionado, vamos a decir, por en un paciente que tiene un problema de próstata, porque pasa por la misma próstata y porque la próstata está sentada, la vejiga está sentada en ella. Entonces, cuando al paciente se le da un medicamento, que hay muchos medicamentos, para que él orine más cómodo, en el día, pues le funciona mejor. Porque ¿es que reduce la próstata momentáneamente o aumenta el diámetro del uréter? Aumenta el diámetro del cuello de la uretra, que es donde están los esfínteres, porque la uretra tiene dos esfínteres. Tiene el esfínter externo y tiene el esfínter interno. Y el interno está en el cuello de la vejiga. Y hay unos receptores, alfa y beta, que son los que se tratan para que anche un poquito, se distienda un poquito el cuello. Bien. Y el orine es mucho más cómodo. Bien, doctora, edad, obesidad, tabaco, alcohol y alimentación, ¿cuál es la que más incidencia tiene en el aumento del tamaño de la próstata? La edad. La edad. La edad es el factor común, tanto en el cáncer de próstata como en la hiperplasia. ¿Y por qué le dan tanta importancia a la nicotina en los problemas de vejiga? Es diferente. Es diferente. Es diferente. O sea, la causa del cáncer vesical está más asociado a factores externos, a factores químicos externos. Y es un cáncer que está muy asociado a pacientes fumadores. Entonces ahí ya la etiología es diferente. En el cáncer de próstata se ha investigado bastante y no está muy claro que tenga o no el cadmio mucha incidencia en el cáncer de próstata. Igualmente el alcohol. El alcohol sí aumenta los síntomas porque irrita un poco la vejiga, y ya una vejiga con una próstata un poco agrandada puede darte más síntomas, la irritación a nivel vesical, cuando tú tienes una próstata que ya está hiperplásica. Y la alimentación, ahora mismo casi todos los tratamientos cardíacos, diabetes, a todo nivel metabólico están relacionados con la alimentación, por el estrés oxidativo que eso produce a nivel de todo el cuerpo. Doctor, en un cáncer de próstata primario de próstata que haga metástasis, ¿en qué porcentaje debuta primero la metástasis que el cáncer? Es decir, en hueso, en pulmones, debuta. Es decir, que lo primero que se queja el paciente es de la metástasis, no del cáncer primario. ¿Es posible eso? Sí, eso es posible, como todas las enfermedades, porque el cáncer es algo... yo comparo los cánceres con los perros. ¿Por qué? Porque un perro puede ser un chihuahua, un perro doméstico, y sigue siendo perro. Sí. Pero los cánceres agresivos son perros, qué sé yo, pastor alemán, pitbull, son muy agresivos. Entonces, un cáncer, cuando se extiende, a veces lo hace localmente, no hace nada, y entonces debuta con un síntoma que puede ser en el cerebro, que puede ser en el pulmón, que puede ser en el hígado o en los huesos. Y sin embargo, en la próstata no tiene ningún síntoma miccional. Doctor, le están llamando que de los medicamentos que hablamos, que flojan los esfínteres y que mejoran, que generalmente la eyaculación la hacen hacia la vejiga, que sí es cierto. Sí. Y eso no es malo. Sí, bueno, cuando las personas van donde nosotros, en el caso mío, quejándose porque tiene eyaculación retrógrada,
yo le digo, mire, usted tiene una edad en que ya usted no va a hacer hijos, porque Dios lo arregla todo. Después de los 60 años, embarazar no es necesario. Y la eyaculación de todo el semen lleva consigo el ser productivo, en tener hijos. Y a esa edad usted no quiere. Bueno, lo que tiene que tener es buen orgasmo y buena erección, buen placer, pero no es necesario que eyacule porque no tiene que embarazar. Pero es que se siente fuera de lo normal, me imagino yo, que el paciente que tenga eso. Pero lo que lo hace sentir anormal es el desconocimiento. Cuando uno le explica al paciente que porque tú tienes la eyaculación y tú sientes que eyaculaste y que tuviste un orgasmo, que al final de cuentas es lo que más te satisface. Es que la mujer no se lo cree después. No, por eso yo se lo explico a la mujer. Se lo explica. Ah, bien. Bueno, mire, doctor, quería saber, con respecto a las piedras en los riñones. Es decir, un riñón que genera piedras, vamos a decir, ¿es un riñón que está funcionando mal? ¿O el que está funcionando mal es el paciente que está tomando cosas o consumiendo algo que le hace producir esas piedras dentro de los riñones? Bueno, la etiología de un cálculo tampoco está establecida. Lo que hay son factores. Porque, por ejemplo, tú puedes decir que la leche, que tiene mucho bicarbonato de calcio, esa cosa, que es un componente de los cálculos, de algunos cálculos, de los más frecuentes, hay personas que no han bebido leche nunca en su vida porque son alérgicos y sin embargo son grandes productores de cálculo. Y al revés, una persona que bebe mucha leche nunca ha hecho un cálculo. Es decir, que por eso yo nunca le restringo la dieta a un paciente porque tenga cálculo. Yo puedo restringirle levemente, decirle, mira, no me beba más Coca-Cola que agua, no beba tanta leche, no coma tanta carne, porque puede asociarse, pero no necesariamente. Sí. Y la forma de que cada quien individualmente procese los alimentos, ¿tiene que ver con eso que usted nos está diciendo también? Sí, pero fíjate qué pasa. Bueno, fíjate. Alguien me dijo que el que piensa mucho tiene piedra en los riñones, porque procesa el fósforo de una manera más intensa con respecto a otras personas. Son mitos y creencias de callejeras. Nosotros vamos a terminar con una pregunta final. Doctores, ¿la biopsia se evita lo más? Es decir, ¿se trata de evitar biopsia o es algo rutinario? Lo primero es una biopsia. Cuando uno tiene un PSA, si tenemos un tacto rectal anormal, usualmente el tacto rectal anormal siempre es más sugestivo de cáncer. ¿Tú puedes conseguir un cáncer sin biopsia? No, porque la biopsia es lo que nos da la confirmación. Digo, ¿puede conseguir el diagnóstico sin la biopsia? No. Con un tacto y con una PSA y con... Solamente son factores de sospecha, pero como cualquier cosa puede aumentar el PSA, entonces no podemos decir un PSA alto. Porque algunos casos no solamente quedan impotentes, sino mucha gente se sigue quejando después de un procedimiento quirúrgico de próstata. ¿Y por qué se puede dar en caso de cáncer de próstata? Sí. Bueno, la impotencia sexual. Bueno, fuera de eso. La incontinencia urinaria, o porque no, que son muchos, o porque los síntomas no mejoran tanto, porque depende de la agresividad. Hay cáncer que usted cree que está localizado, por lo que decíamos ahorita, y no está localizado. Usted puede decir, no, el estadio dice que está localizado. Sin embargo, eso es teórico, porque en la práctica hay muchos cánceres que ya se han ido. Yo comparo los cánceres también con algo que puede ser, para que la gente lo entienda, usted rompe muchos cristales, muchas botellas, y la mete en un saco, y usted la desparrama en la playa, por ejemplo. Y al cabo de una hora, alguien viene y hace con palas mecánicas, ¿cómo le llaman a eso? Las recoge. Y las recoge todas. Es mentira. Partículas de eso de vidrio ya pueden estar en Manzanillo. Sí. Porque el mar la arrastra. Y eso pasa con los cánceres. Bien. Finalmente,
cualquier problema de efectos secundarios como impotencia, incontinencia, vale la pena frente a preservar la vida? Claro. Pero claro que sí, sobre todo que no solamente usted la preserva en la mayoría de los casos, porque hay cánceres que son muy agresivos, que son agresivos. Tenemos un médico inclusive que ha muerto agresivamente, rápidamente. Pero justifica la cirugía por la cantidad de años que viven, y además si es una impotencia sexual, pues para eso están las prótesis y están los medicamentos estimulantes sexuales que son buenísimos para después de la cirugía, si la cirugía lo dejó impotente. Y para la incontinencia también hay esfínteres artificiales que también se colocan, y eso ayuda con la mejor calidad de vida del paciente si tuvo un cáncer agresivo y no pudo haberse hecho una preservación de los nervios. Bien, señores, vamos a darle las gracias al doctor Bolívar Gil, urólogo, y a su hija, la doctora Rosalí Gil, uróloga. Ambos están todo el día en el Centro Médico Real de la Rómulo Betancourt. Es decir, que todo el que quiera completar su interrogatorio puede verlo. Señores, gracias, mil gracias por todo y mucho éxito a toda la gente y a los pacientes de ellos. Gracias a ustedes.